Buenos días, mis queridos hermanos y hermanitos de la Iglesia Infantil, de la Escuela Dominical. Nuevamente estamos en una reunión, en una sesión más para aprender de la palabra de nuestro Dios, para aprender de la vida ahora del Señor Jesús. Le he llamado en esta ocasión a la enseñanza Jesús el Niño. Normalmente estamos acostumbrados a hablar o a escuchar sobre el niño Jesús, pero ahora más bien quiero hablarles sobre Jesús en su carácter o en su época o en su tiempo como un niño, así como tú eres ahorita un niño, un adolescente. El Señor Jesucristo también lo fue, pasó por las etapas de vida de la niñez, de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, de la adultez, hasta cumplir con el mandato que Dios le tenía preparado. Pero antes de iniciar vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias nuevamente, Padre, porque nos permites reunirnos delante de tu presencia, Señor, a través de este medio. Gracias por la vida de tus hijos, Señor, de los más pequeños de tu casa, pero Padre bendito, son joyas atesoradas, son joyas compradas, Señor, por ti. Te pedimos que tú los bendigas a cada uno de ellos en sus actividades, Señor, y ahora que están por iniciar un nuevo ciclo escolar, que tú los bendigas también juntamente con sus padres. Te damos gracias por todo y esta palabra, Señor, la ponemos en tus manos para honra y gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. La lectura que nos vamos a basar se encuentra en Lucas 2 del 46 al 49 y dice la palabra de Dios. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Recordemos un poquito la historia. Sus padres fueron a la Pascua, fueron a celebrar la Pascua dentro de las fiestas que celebraban del pueblo de Israel, ¿sí? Y estando entre toda la festividad, pues resulta que Jesús se pierde, o se desaparece, o simplemente se les oculta de la vista a sus papás. Y dice que se fueron sus papás, siguieron el camino de regreso a su casa, a Belén, y 3 días después, o sea, ni siquiera inmediatamente, 3 días después, se dieron cuenta que Jesús no estaba. Se empezaron a preguntar: ¿dónde está Jesús? Esto nos hace pensar que el Señor Jesús era un niño inquieto, al igual que tú, mi querido hermanito, que se levanta a jugar, se levanta a andar con sus amigos, a hacer sus actividades y demás, lo que a él le gustaba como niño. Para ese momento, el niño, Jesús como niño, en su carácter de niño, él tenía 12 años. Quiero que tengas muy presente la edad que tenía nuestro Señor Jesucristo en ese momento. 12 años. Era un pequeñín todavía, estaba en sexto de primaria, si así lo queremos ver, ¿sí? Pero él parece ser, por el relato bíblico, que no era la primera vez que se escondía o que se le desaparecía a los papás, puesto que después de 3 días empezaron a preguntar: oye, ¿dónde está Jesús? María, ¿dónde está Jesús? Le empieza a preguntar el padre, quizás. Y no, pues no sé, yo te lo encargué a ti, así como muchas veces las discusiones de los papás, no, yo te dije que tú lo cuidaras, no, pero tú no lo cuidaste. Y entonces empiezan a preguntar entre toda la familia: oigan, ¿han visto a Jesús? Oigan, ¿alguien vio a Jesús? Oigan, y Jesús, y Jesús, y Jesús. Y entonces se regresaron otra vez a Jerusalén a buscar a Jesús. Pero estamos hablando que para esto pasaron 3 días, ¿sí? 3 días en el que no supieron nada de él, en el que no se enteraron de lo que él estaba haciendo, y sus papás, pues en la angustia total, en la desesperación y en la necesidad de encontrarlo, pues llegaron otra vez hacia el templo. Bueno, primero fueron a la ciudad, anduvieron buscando quizás entre los puestos, entre la gente, preguntando, y llegaron al templo, en donde lo encontraron sentado. Jesús
estaba sentado con los doctores de la ley, dice la palabra de Dios. Es decir, con los maestros, con personas adultas. Muchos de ellos, y aquí vemos la imagen, muchos de ellos con barba y demás, porque ya eran personas grandes. O sea, ni siquiera estamos hablando de personas de 30 a 40 años, ya la mayoría eran de 50 en adelante, que en el pueblo de Israel una persona de 49 años o 50 años en adelante ya se considera una persona sabia, y antes no, antes todavía estás en preparación. Hasta los 50 probablemente ya puedas entrar en discusión o puedas entablar comunicación con personas mayores al respecto, en este caso de la palabra. Pero Jesús, lo vemos en la imagen, él como niño estaba sentado dialogando con ellos y les preguntaba, dice la palabra de Dios, y le preguntaban a él y él le respondía, y la gente estaba maravillada de lo que el niño Jesús estaba hablando, ¿sí? Aquí vemos, y aquí pongo yo, Jesús fue un niño como tú, es decir, inquieto, un niño juguetón, un niño que le gustaba reírse, que le gustaba jugar, que le gustaba comer, que le gustaba estar con la gente, y pues lo vemos, tanto que se les perdió a los papás, ¿no? Ni permiso les pidió a los papás, y él se quedó ahí. Seguramente tenía amigos y le gustaba jugar en las fiestas de Pascua, en las fiestas que estaban ellos celebrando, ¿sí? Se habrá divertido con sus amigos, sus primos, sus familiares, y quizás en algún momento algo le llamó la atención, algo le dijo Jesús: ve al templo. Y entonces él obedeció y se fue al templo. E hizo algo que normalmente y en todas las épocas y en todas las familias se le enseña como un signo de respeto, como parte de los valores a los niños, el no hablar cuando están hablando los adultos. Y él estaba haciendo algo que en su época y en estos momentos tampoco le era permitido. Pero no estaba hablando para interrumpir, no estaba hablando nada más por jugar, estaba hablando cosas de la ley, estaba hablando de la palabra de Dios. En la casa de Dios, desde niño, él le interesaba, a él le gustaba, y él sintió la necesidad y el deseo de estar en la casa de Dios. Jesús desde niño se enfocaba en las cosas de Dios y no le importaba que fuera niño. Él ni siquiera pensó en, ay, soy niño y no puedo hablar con los adultos. No, él se quedó ahí y estuvo con los adultos hablando de las escrituras, mientras que sus padres lo empezaron a buscar y lo encontraron en el mejor lugar donde podía Jesús estar, en el templo. Y ese es el mejor lugar en el que tú también puedes estar. Y es ahí, ya lo habíamos platicado anteriormente, donde tú vas a encontrar también a tus verdaderos amigos, en el templo, en la casa de Dios, hablando, creyendo, predicando y alabando a Dios y creyendo en la palabra de Dios. Entonces, desde niño, tú también necesitas estar en la casa de Dios. Sí, hoy no podemos estar por las circunstancias de esta enfermedad, pero Dios prontamente nos permitirá regresar, y ahí espero verte, mi querido hermanito. Ahí espero que tú también tengas el deseo de estar en la casa de Dios y no te detengas de hablar. Sé un ejemplo de Dios, sé un ejemplo desde tu niñez. En su infancia Jesús se interesó por aprender y más por enseñar de la palabra de Dios. No importa que seas un niño, no te detengas de hablar de Dios, porque los niños son joyas escogidas de Dios. Tú eres un niño, tú fuiste comprado al igual que nosotros y que todos los creyentes fuimos comprados por el Señor. Pero tú también tienes el derecho, el privilegio de poder hablar de la palabra de Dios, de poder creer en la palabra de Dios y de predicarle a los demás de las obras y de la maravilla de nuestro Dios, así como lo hizo Jesús. Él está poniendo el claro ejemplo de que no importa la edad que tengas, no importa si eres un niño, adolescente, joven, un anciano, no importa, debes de hablar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al hablar, al pronunciar nosotros palabras de Dios y palabras a Dios, le damos una alabanza. Dice el Salmo 8:2, de la boca de los niños y de los que maman, es decir, de los bebés que todavía están pegados al pecho de la madre, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Desde la boca de esos pequeñitos sale la alabanza a Dios. Tú eres un niño, no tengas miedo. Que tengas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, 11, 12 como el Señor Jesucristo.
No tengas miedo de hablar del Señor. No tengas miedo de predicar la palabra de Dios delante de nadie. Y si vas a interrumpir a un adulto, interrúmpelo para dar palabra sabia, palabra que provenga de Dios. Y tú, hermano adulto, no lo detengas. No detengas la palabra de Dios en la boca de un niño. No lo detengas, porque aquí dice, y con esto terminamos, Jesús el niño, tú un niño también. Y lo vemos ahí en la imagen claramente. Y dice la palabra en el Evangelio de Mateo 19:14, me equivoqué aquí, perdón. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Nosotros como adultos no le pongamos tropiezo a los niños de hablar de la palabra de Dios, de predicar de la palabra de Dios, de enseñar a otros la palabra de Dios. Y nosotros como hermanos adultos tenemos que enseñarles también a que lo mejor que pueden pronunciar son palabras de Dios, porque esas son palabras de vida. Mi querido hermano, hermanito, hermana, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te proteja, y que ahora que inicias este nuevo ciclo escolar, aparte de hablar cosas de la escuela, matemáticas, español, también habla de la palabra de Dios en donde tú te encuentres, con quien tú vayas y con todos tus amiguitos. No te detengas, porque Dios nuestro Señor te va a cuidar. Dios nuestro Señor te está llamando a ti. Dios nuestro Señor también va a poner palabras de sabiduría, también va a poner palabras de amor, palabras de justicia, palabras de ánimo en ti. Quizás para que ahora a través de ti, tu papá y tu mamá sean fortalecidos, tu papá, tu mamá y algún familiar sean sanados a través de tu palabra. No te detengas, mi querido hermanito, no importa la edad que tengas. Tú levanta tu voz, clama al Señor y Él te escuchará, porque Él te recibe. Que Dios los bendiga, cuídense mucho y el Señor esté con ustedes. Amén. No, gírala. Antes de que lo hagas, me estaba acordando del campo de verano del año pasado. Oye, sí es cierto, qué campo tan divertido. Que aunque este año no pudimos tener, el del año pasado fue muy divertido. Sí. Mi actividad favorita fue la de Jonás. ¿Y la tuya? La mía fue en donde hicimos la manualidad de la Biblia de chocolate. Estuvo muy padre. ¿Qué te parece si como este año no tuvimos campo de verano, recordamos las cosas del año pasado? Oye, qué buena idea. Me encanta cómo piensas. ¿Te acuerdas de la coreografía? Oye, es cierto.
¿Te parece si lo hacemos de nuevo?